¿Sabías que la Universidad San Carlos de Guatemala fue la primera universidad en el territorio de Centroamérica y la cuarta en el territorio de Hispanoamérica? La idea original de crear una universidad fue del primer obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, pero no fue hasta 120 años después que su sueño se concretó. En el año 1676, durante el reinado de Carlos II, quien fue el que dio la autorización para la creación de la universidad, que en un inicio se llamó Universidad Real y Pontificia de San Carlos de Borromeo. En sus inicios, esta universidad no es como la conocemos hoy en día. Solamente contaba con 7 carreras y por aquí no figuraba la ingeniería, ¿verdad? Y muchas otras carreras que se fueron incorporando ya con el paso del tiempo. Dentro de las 7 carreras que les puedo mencionar está la teología escolástica, la teología moral, leyes, medicina y 2 lenguas indígenas. Pero también aclarar, ¿verdad?, de que las carreras también cambiaban mucho. En el caso de leyes, esta carrera la estudiaban únicamente los que querían estar al servicio del rey y estudiaban las leyes de España, obviamente, porque en Guatemala aún no existían leyes. Bueno, más que no existían leyes, era que aún éramos España, entonces pues nos regíamos bajo la ley de la corona, entonces por eso es que ella dice que se le tenía que servir al rey. Pues entonces este es el primer periodo de lo que hoy es la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues nos contaba Ángeles que más o menos cómo cómo es toda la historia desde el inicio. Francisco Marroquín decidió traer la universidad a Guatemala porque en el Valle de Panchoy, lo que hoy es Antigua Guatemala, pues yacía mucha gente, era una metrópolis. Incluso en la Antigua hay una plaqueta que le llaman la metrópolis de Centroamérica. Entonces, ¿cómo no era posible que esta ciudad no tuviera una universidad? Entonces, pues el problema, así como lo menciona ella, es que no se da la universidad hasta mucho tiempo después, y es gracias al rey Carlos II quien nos da la Universidad Nacional. La tricentenaria Universidad de San Carlos, cuando recibe el título de Real y Pontificia, prácticamente estaba al nivel de las universidades europeas, es decir, ya estaba, por eso es que se le dice Universidad de San Carlos, grande entre las del mundo, gracias a este título que le brinda el Papa Inocencio XI, quien nombra a la Universidad de San Carlos Real y Pontificia, y como les menciono, esta tiene la importancia ya de una universidad europea. Hablamos de que en ese tiempo la academia era importantísima, incluso como un dato interesante, las clases en ese tiempo todavía se daban en latín, porque era así como una misa, por ejemplo, era la palabra de Dios, era sagrado, entonces los estudios universitarios eran sagrados conocimientos, entonces también debían impartirse en latín. En el siglo XIX cambia totalmente el paradigma, la forma de ver la universidad, porque un estudiante de leyes que posteriormente va a unificar la carrera de abogado y notario en lo que hoy es Guatemala, pues justo Rufino Barrios sale de la tricentenaria Universidad de San Carlos. Entonces él realiza la reforma liberal, entonces con esto vienen ciertos cambios significativos también para la universidad. Por ejemplo, que precisamente ya no dependa o ya no esté alineada con la iglesia o con muchas otras cosas que el Estado tenía que ver con la iglesia. Entonces la universidad pasa a ser no autónoma, pero al menos ya podía ser administrada por lo que era el Estado. Entonces pues ese es un cambio importante que se da en la reforma liberal. Posteriormente vamos a pasar al siglo XX, donde el presidente Manuel Estrada Cabrera, en sus locuras, le pone a la Universidad de San Carlos Universidad Manuel Estrada Cabrera, o sea, hace un tiempo Universidad Manuel Estrada Cabrera, la Universidad Nacional, en donde prácticamente en el periodo de Estrada, pues no tenía ninguna autonomía la universidad, o sea, todo tenía que ver con el Estado, hacia el Estado tenía que administrar la universidad. Entonces, por ejemplo, en el gobierno de Jorge Ubico, él por eso se dice que él reprime un poco a los estudiantes universitarios, porque pues prácticamente el gobierno tenía el control de todas sus aulas. Hoy día, vamos a saltarnos un poco en la línea del tiempo, hoy día en la Universidad de San Carlos no puede poner
un solo pie, ningún operativo del ejército de Guatemala, porque eso ya se toma como una usurpación. O sea, no puede poner nadie del Estado un pie en Guatemala, al menos que tengan, o sea, las Fuerzas Armadas, pues. Bueno, pero posteriormente a eso, en la Revolución de 1944, 20 de octubre de 1944, el gobierno del triunvirato de Jacobo Arbenz Guzmán, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello, pues declaran a la Universidad de San Carlos autónoma, es decir, pues ya independiente del Estado. O sea, la Universidad de San Carlos pues es prácticamente un gobierno aparte. La Universidad de San Carlos actualmente solo depende del fondo público en algún aspecto mínimo, pero ya no está involucrado, las decisiones que toma la universidad no están involucradas con el Estado, es lo que quiero decir. Esto se logra gracias al decreto número 12, si no mal estoy, pues si no me puedes corregir en la edición, posteriormente a la revolución del 1944. Esto lo hace el gobierno revolucionario y con esto da inicio a una nueva etapa de la universidad. Luego, por ejemplo, antes de eso ya habían, por ejemplo, las huelgas que son tan famosas y mencionadas hoy día. La huelga de los Dolores, que pues menciona, es como una protesta en forma de sátira, pues a lo que hacen los gobiernos. Eso es una tradición que se ha llevado, incluso si no estoy mal, es patrimonio de Guatemala hoy día. Entonces, pues, hoy día se sigue practicando estas protestas de la misma manera y de otras también. Es muy interesante todo lo que tú comentabas, ¿verdad? De que tuvo un inicio, pero también los 350 años, creo que son este año, que está cumpliendo, tienen su historia, ¿verdad? Y tienen el peso por todo lo que han pasado. Y en el escudo de la universidad también nos cuenta una historia un poco más breve, ¿verdad? De cómo fue la creación de él. En el escudo se puede leer la frase Carolina Academia Guatemalensis Inter Caeteras Orbis Conspicua, que ya en español significa Universidad de San Carlos de Guatemala, famosa entre todas las del mundo. Tú ya nos lo comentabas también anteriormente. Y para dar un poquito más el significado acerca del escudo, en él se pueden observar distintos elementos que hacen un resumen de lo que yo ya les comentaba. Y caracterizan a la universidad. Exactamente. En él se pueden encontrar, por ejemplo, leones y castillos que hacen referencia a la corona española, porque recordemos que estábamos sujetos a ellos, aún vivíamos en esa etapa virreinal, y que la universidad al final del día nació y surgió gracias a ellos. A España, sí, España trajo a la Universidad de San Carlos. Exacto. También en la parte de arriba se observan las llaves que hacen referencia al Papa, porque él da la aprobación, al final del día le daba hasta un nombre, ¿verdad? Sí, es a la universidad. El escudo del Vaticano. Exacto. Y en la parte de abajo se puede ver a un caballero que es el apóstol Santiago. Al apóstol Santiago lo representa la iglesia como que si fuera así como Hernán Cortés, un conquistador, entonces por eso lo ponen sobre un caballo. Entonces es Santiago apóstol el que sale en el escudo. El caballo como soldado en la parte de abajo. Exactamente. Y en medio que es San Carlos, que era el santo del rey de ese momento, ¿verdad? Quien da la autorización para crear la universidad. Y 3 volcanes, que qué mejor referencia para Guatemala que los volcanes. Sí. Entonces, como ya les decía, es un breve resumen de lo que fue la historia de la creación de la universidad, la tricentenaria de San Carlos de Guatemala. Entonces esperamos que este Sabías que haya sido de mucho interés y de mucho agrado para ustedes. Y esto sería un fuerte abrazo para cada uno de ustedes en su hogar y muchas gracias por la vista.